invitación, gracias a la Fundación y a la Alcaldía. Mi nombre es Julio Abril, yo trabajo en el Departamento Nacional de Planeación. El trabajo mío es hacerle seguimiento a las políticas públicas del Gobierno Nacional. Cuando la Fundación me invita a que hagamos un conversatorio, un taller, pensando en generar en ustedes inquietudes y capacidades y habilidades para que desarrollemos como técnicas y conceptos sobre hacerle seguimiento a políticas públicas, pues de verdad que me pareció una idea fantástica y estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir al menos lo que desde el Gobierno Nacional hacemos. Yo soy graduado de la Universidad Externado, estudié Gobierno y Relaciones Internacionales y después hice una especialización en evaluación económica y social. El objetivo mío es enseñarles a ustedes qué es el seguimiento de políticas públicas, cómo desarrollar un sistema de seguimiento de políticas públicas. Cuando hablo de sistema, no piensen en una herramienta tecnológica o en una página web o en un software. Piensen en una, digamos, secuencia de actividades llevadas a cabo por un grupo de personas. Vamos a pensarlo en esos términos. También voy a tratar de decirles cómo efectivamente se hace esto en el Gobierno Nacional y voy a terminar explicándoles cómo son las políticas públicas del país hoy en día en el Plan Nacional de Desarrollo. El viernes pasado, el Gobierno radicó ante el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo y eso tiene el marco general de las políticas para todo el país, todos los sectores. Luego, considero muy importante que ustedes tengan en su cabeza cuáles son estas políticas, cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias, dónde estamos poniendo la plata, cuál es el sector en el que más vamos a invertir, etc. Por favor, siéntanse libres de preguntar cualquier cosa en cualquier momento. Listo, arrancamos. Vamos a ver un poquitico de contexto que resulta bien interesante para que entiendan, digamos, cómo se construye un buen sistema. ¿Cómo se construye un buen sistema? Lo primero es que el seguimiento que nosotros hacemos nace desde la Constitución política. Entonces, para que lo sepan, hay países que no tienen leyes al respecto. Nosotros lo tenemos desde el más alto nivel, que es la Constitución. El artículo 343 ordena que la entidad nacional de planeación, aquella que sea, desarrolle los sistemas de seguimiento y evaluación de políticas públicas. Entonces, a partir de ahí, todo lo que yo haga viene respaldado por la Constitución. El siguiente artículo, 343, 344, lo aterriza no solo al gobierno nacional, sino al nivel local de gobierno. Entonces, primer punto muy importante, tenemos respaldo desde la Constitución política para hacer seguimiento de políticas públicas. Como les decía, el Departamento Nacional toma, digamos, la responsabilidad de la Constitución y lleva a cabo, gracias, y es el que se encarga de desarrollar esto. ¿A qué le hace uno seguimiento? ¿O a qué le hace una evaluación? Yo he venido estudiando un poquitico como lo que ustedes hacen y por lo que estamos acá, y la respuesta de ustedes sería al Plan de Desarrollo Municipal y a las inversiones del Plan de Desarrollo Municipal. En el caso nuestro, ¿a qué le hacemos seguimiento? Al Plan Nacional de Desarrollo. Luego, para hacer un buen seguimiento, desde el principio, el plan tiene que tener una estructura para que sea monitoreable, para que sea evaluable. Dicho de otra forma, un plan que no tiene objetivos claros, ¿uno cómo sabe que logró las cosas? No sabe, ¿vale?
Un plan que no tenga estipulado claramente que voy a entregar en los 4 años de gobierno X cantidad de kilómetros en perfecto estado, digamos, de cupos básica, de cupos media, de cupos superior, de cupos técnica, yo como sé que estoy logrando lo que se propuso. Entonces, segundo punto, le hacemos seguimiento al plan de desarrollo. Y para que eso sea posible, el plan debe tener ciertas características. Debe ser monitoreable, debe ser evaluable, ya entramos un poquitico más allá. El último punto que está allá, todos los años debemos presentar un balance y decirle al Congreso y decirle al país en general qué hicimos el año anterior. Tenemos 2 balances, uno que va de enero a diciembre y en el cual decimos el plan para este año era el siguiente, las inversiones fueron las siguientes, el balance al final del año es este. Y eso se presenta en abril. Y el otro es de agosto a julio. Entonces, el presidente Santos, que empezó su mandato el 7 de agosto, hará su primer balance no de año, sino de gobierno el próximo 20 de julio, cuando se instalen las sesiones del Congreso. Entonces empiecen a tomar, digamos lecciones, empiecen a tomar nota de cómo podríamos hacer un balance, cuándo podríamos hacer un balance, cuándo sería oportuno. Se hace el 20 de julio porque es cuando se instalan las sesiones del Congreso y lo que ordena la ley es que el presidente le diga a ellos que representan al pueblo qué hizo el gobierno dirigido por él. ¿Listo? Entonces llevamos, digamos, desde la Constitución tenemos el marco legal, hay una entidad de planeación encargada de desarrollar los sistemas, el seguimiento lo hacemos sobre un plan y hacemos unos balances todos los años. Esto es lo que ordena la ley, por supuesto nosotros, digamos, hacemos balance cada menor tiempo, digamos, pero ya vamos a ver más allá, sigamos. Listo. ¿Qué es seguimiento? Muy importante que respondamos esto, la definición. El seguimiento es un proceso, quiere decir que no se hace en un momento determinado del tiempo, sino todo el año, digamos, es un proceso. Básicamente hacemos 2 cosas. Recolectamos información y analizamos esa información. Entonces es un proceso de recolección y análisis. ¿Qué información? Entonces lo que nosotros hacemos es recolectar información sobre indicadores y espero que esa recolección y ese análisis sobre indicadores me muestre si voy progresando o no hacia una meta. Entonces tengo ahí varios elementos. Tengo el elemento que es un proceso continuo, tengo el elemento que no solo es recolectar, sino más importante, analizar. Tengo el elemento de que son indicadores. El indicador no es otra cosa que una variable numérica, matemática, porcentual, en números absolutos, como la queramos, pero cumple la característica de darme, en términos cuantitativos, una visión de algo que yo quiero observar. Y tengo el elemento meta, quiere decir que me he fijado un punto de llegada, quiere decir que me he fijado una meta. Entonces, si yo recolecto y analizo información de unas variables que me demuestran el progreso de algo, y eso lo puedo ver en función de algo que me propuse o de una meta, estoy haciendo seguimiento. Por definición, el seguimiento es un proceso de corto plazo, periódico, ¿sí? El seguimiento se complementa siempre con la evaluación. ¿Están familiarizados con la evaluación? La evaluación de políticas públicas es un proceso que se lleva a cabo en un momento, digamos, es en profundidad. Hace un corte transversal, hagan de cuenta, y tomamos toda la parte derecha del auditorio y la evaluamos.
en un momento determinado del tiempo. En cambio, en el seguimiento yo lo sigo mes a mes, cómo van en sus progresos en las notas, en el colegio, en la universidad, etc. Muy bien, entonces resaltemos esto. El indicador es una variable que me permite hacer una verificación sobre algo. Tenemos miles de indicadores, digamos, la literatura y todo lo que se ha hecho sobre indicadores es muy extenso. Ustedes en eso tienen muchas fuentes de consulta. ¿Quieren saber cómo va el tema en educación? Tenemos indicadores de cobertura, tenemos indicadores de cobertura en cada uno de los niveles, tenemos indicadores de calidad, los tenemos por una prueba, los tenemos por la otra, los tenemos en comparación con algunas internacionales, etc. ¿Quieren saber cómo está el tema en provisión de servicios? Entonces tenemos los hogares que están conectados a agua potable y saneamiento, los que están conectados a gas, los hogares que están conectados a energía. ¿Quieren indicadores de calidad sobre esos? Entonces, la energía es 24 horas, o me la cortan 2 veces al día, o al mes cuántas veces me la cortan. El agua potable podemos analizar, digamos, que sea pura o que tenga, digamos, ciertos grados de impureza, etcétera, y etcétera. Y a todo lo largo de los sectores de lo público hay indicadores. Luego, ¿ustedes qué podrían hacer? Investigarlos, ver en dónde están. Sigamos. Esta es una pregunta clave. Bueno, ¿cuál es el rollo del seguimiento y la evaluación? ¿Por qué el seguimiento? Entonces, digamos, comparemos un mundo con seguimiento y un mundo sin seguimiento. ¿Por qué es importante que lo hagamos? ¿Por qué es importante que estemos preguntándonos permanentemente, hola, ¿estamos logrando los resultados que nos hemos propuesto? Entonces, es muy importante que lo hagamos, entre muchas otras razones, porque si no mido, ¿cómo sé que estoy siendo exitoso o cómo sé que no estoy siendo exitoso? Por lo que, digamos, creo o percibo, no, hay en todo esto, digamos, información mucho más sólida, mucho más robusta. Medimos resultados para saber que estamos teniendo éxito o que estamos teniendo fracaso. Si estamos teniendo éxito, pues perfecto, lo estamos haciendo bien, contémosle a todo el mundo, vayamos a donde nuestros socios o nuestros colegas, el municipio vecino, etcétera, miren lo bien que lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo mal, pues también perfecto que nos demos cuenta, porque entonces vamos a saber en dónde lo estamos haciendo mal y vamos a tener la información que necesitamos, que es eso, saber en dónde lo estamos haciendo mal, para ir a preguntar por qué lo estamos haciendo mal, quién lo está haciendo bien. Venga a ver qué puedo copiar y hacerlo mejor. Segundo, un poquitico en función de esto, el éxito, la idea del éxito y del fracaso es que se recompense y se aborde, digamos, los fracasos. Si alguien lo está haciendo bien en un salón de clases, pues posiblemente va a ser bandera. Si está en la universidad, va a llegar a tener una beca. Si está en la oficina, pues le van a dar una bonificación al final del año, etc. Y si alguien lo está haciendo mal, pues lo vamos a llamar y le vamos a decir qué es lo que está pasando. Si no hiciéramos seguimiento de los resultados, entonces esto pasa desapercibido. Dice, si no se puede ver el éxito, no es posible recompensarlo. Y si no es posible recompensar el éxito, probablemente se esté recompensando mal. Digamos, yo siempre me pregunto, nosotros cuando llegan las elecciones, ¿por qué votamos? Porque tenemos información de que alguien o un determinado partido político lo ha hecho bien, y muéstreme los números o muéstreme la información, y en función de eso recompenso con mi voto o no. O uno como vota, más por imagen o porque le cae bien o porque el otro le cae mal. Pues miren hasta dónde llegan las implicaciones de esto. Muchas gracias. Ya lo decía, si no es posible ver el fracaso, ¿cómo vamos a aprender de lo que estamos haciendo mal? Y corregirlo.
Y finalmente, el apoyo público, como lo digo, se debe basar en los resultados, en buenos resultados. Entonces uno va haciendo en su cabeza una historia de que X determinado grupo de personas, que al final son partidos políticos, hacen bien las cosas y me lo demuestran, me rinden informes todos los años y los informes son con base en indicadores y etcétera y etcétera. Sigamos. El seguimiento a políticas públicas, por supuesto, permite ejercer control. En el gobierno nacional nosotros lo usamos para ejercer control y entonces todos los meses los indicadores que van rezagados versus el progreso que se habían propuesto son llamados a la presidencia de los programas o los gerentes o los directores de aquellos indicadores que estén mostrando un progreso por debajo de lo esperado, son llamados a la presidencia de la República. Entonces se dice, ¿qué está pasando? No, es que tengo un problema con X y Y variables. Listo, entonces tomémoslas en cuenta, abordémoslas, ataquemos los problemas para ejercer control. El control fiscal, digamos, de la Contraloría, también se hace con base en algunos indicadores más de tipo fiscal, del buen uso de los recursos. Lo fiscal es el buen uso de los recursos, pero es con indicadores. O si no, ¿cómo ejercemos control? Necesitamos este tipo de información en general para hacerlo. Fomenta una cultura de gestión orientada a resultados. Es muy distinto que yo diga que me propongo lograr mejorar la calidad de la educación medida por la prueba saber, haciendo que el 25% de mis alumnos pasen a nivel bueno, todos suban de nivel, a decir, yo sí les propongo mejorar el nivel de la educación. Es muy distinto. El que lo dice con resultado sabe a lo que va, el otro no sabe tanto, digamos, en principio, o no lo dice, al menos. Y esta cultura es muy positiva en general para nosotros los que administramos lo público y aquellos que hacen control, porque entonces estamos pensando en función de qué es lo que necesitamos lograr, no simplemente de hacer por hacer, sino de lograr cosas en función de las necesidades que tenemos. Permite realizar ajustes durante el proceso de ejecución de las políticas. Entonces, la implementación de políticas públicas, ya llevar a cabo proyectos, tiene en medio muchos problemas, muchísimos, y esto es normal. Pero si estamos permanentemente haciendo monitoreo, entonces tendremos mejor información para hacer ajustes durante el proceso. Y finalmente permite alinear recursos con prioridades. Entonces, si nos fijamos todos en que la prioridad en el próximo plan de desarrollo municipal es la educación, ¿dónde esperan que estén los recursos? Pues en educación. Dicho de otra forma, si nos ponemos de acuerdo en que la prioridad en el próximo plan de desarrollo municipal sea la educación y la plata está puesta en otra cosa, entonces sabrán de entrada que no lo vamos a lograr y podremos hacer ajustes. Sigamos. Muy bien. Para el seguimiento de políticas, que ya lo tenemos definido, ya sabemos por qué es poderoso, ya sabemos más o menos cuál es la diferencia entre un mundo hablando de esto y un mundo sin hablarlo. Necesito meter en su cabeza dos conceptos. Uno es el ciclo de la política pública. El segundo es la cadena de valor, ya vamos a llegar allá. ¿Quién está familiarizado con esto? ¿Alguien tiene alguna idea? El ciclo de política pública le permite a uno como entender cuáles son las distintas fases o los distintos, digamos, grandes momentos que uno hace. Entonces, al menos son estos cuatro. Hay quienes, digamos, lo abren, puede llegar a 5 o 6, pero basémonos en este. El primero es, uno planea. ¿De acuerdo? Uno planea qué es lo que va a hacer los próximos 3 años.
El Plan Nacional de Desarrollo que les dije que se entregó el viernes pasado es la planeación completica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el 2011, en el 2012, en el 2013, en el 2014, en el sector de minas, en el sector de transporte, en el sector de salud, todo? Todo. Por supuesto, para eso es necesario tener en cuenta ¿qué? En cuenta las necesidades. En cuenta las necesidades. Si todas las casas en Duitama tienen agua, luz, gas, entonces tengo claro que a Duitama no voy a venir con una oferta de agua, luz y gas. Vengo con una para mejorar el transporte público, vengo con una para mejorar la educación, la recreación del tiempo libre, vengo con una para generar empleo, etc. En la formulación hacemos un análisis de cuáles son nuestras necesidades y las atacamos, básicamente. Formulamos objetivos, formulamos estrategias, aterrizamos más a las formas, digamos, ya más operativas de hacer las cosas, que entiéndase por esto un proyecto o un programa. Normalmente, después de esto, ocurre la presupuestación. Entonces, en la formulación analizamos bien qué nos hace falta y qué vamos a hacer. Pero en la presupuestación, los de la Secretaría de Hacienda, para nosotros los del Ministerio de Hacienda, nos dicen, perfecto, pero solo tienes 480 billones de pesos. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué es el proceso que sigue? De alguna manera, una priorización. Quisiéramos hacerlo todo, por supuesto, pero ténganlo muy claro en sus cabezas. No es posible hacerlo todo. ¿Por qué? Porque tenemos recursos limitados. Y si tenemos recursos limitados, hay que tomar decisiones. Entonces, ¿en dónde vamos a poner esa plata que tengo? Y por supuesto, digamos, ¿quién va a verse afectado por eso? La presupuestación es ordenar la plata en función de los objetivos que tenemos. Por eso es muy importante primero plantearse los objetivos. Porque plantearse primero los objetivos o hacer primero la planeación es pensar qué es lo que necesito solucionar, a dónde debemos llegar, y luego tomo los recursos que tengo y los asigno correctamente y consistentemente en función de lo que yo haya pensado. En una tercera fase viene el proceso como tal de ejecución. Cuando hablo de ejecución de políticas, cuando piensen en ejecución, tienen que tener en mente que lo que hacemos en el sector público debe arrojar o bienes o servicios para la gente. La ejecución, ¿qué es? Coger la plata y volverla un bien público o volverla un servicio para la sociedad. Eso es lo que se convierte en la ejecución. Si la plata no se convierte en eso, entonces ¿en qué se convierte? Se pierde por el camino. Es o bienes o servicios para la gente. Por supuesto, la ejecución se trata de encontrar la mejor forma de producir y entregar esos bienes o servicios. Y en eso de la mejor forma hay una diferencia fundamental, digamos, de entrada. O lo hacemos nosotros, entiéndase las empresas públicas, o lo hacen, digamos, en forma privada, entiéndase los mercados. Donde hay mercados, es un buen escenario para entregarles a ellos la provisión de bienes o servicios. Donde no, es una perfecta locura. Luego sí necesitamos nosotros entregar, proveer bienes o servicios a nuestra gente. Aquí es donde pensamos qué tan eficiente, que es algo que ustedes deben haber pensado, qué tan eficiente puedo ser en hacerlo. ¿Qué es ser eficiente? Usar de la mejor manera los recursos. Usar de la mejor manera los recursos es entregarles a ustedes más agua de la misma calidad con los mismos recursos. Eso es ser eficiente. ¿Cómo se logra eso?
estudiando, analizando quién lo ha hecho bien, viendo cómo yo puedo copiar lo que los otros que han hecho bien, donde han sido exitosos. Innovación, innovando, aplicándole tecnologías. Aquí es donde está el juego de la eficiencia. El resto es discurso. En la cuarta fase, pues entonces estamos viendo, listo, esto fue lo que planeé, aquí le puse la plata, esto es lo que estoy haciendo y estoy obteniendo, entonces, ¿cómo se compadece eso, digamos, en todo un sistema de seguimiento y evaluación? Pues periódicamente saber qué estoy entregando, periódicamente saber ese que estoy entregando, qué efectos tiene en la población.